Los matrimonios se rompen por muchas razones, pero rara vez porque la cirugía secreta de un hombre empieza a pudrirse. La llamada al 911 vino de una madre primeriza temblorosa con la voz quebrada, mientras decía una frase que dejó atónitos a los operadores. Le disparé a mi esposo. Me mintió sobre todo. Cuando los agentes entraron en la casa, encontraron a un hombre adulto boca abajo en el suelo del dormitorio. Su cuerpo olía a descomposición. Su ropa estaba empapada de pus amarillento, y gusanos vivos caían de la pretina de sus pantalones de chándal. Pero el horror no empezó con los disparos. Empezó con una mentira tan elaborada, tan humillante, tan impensable, que la verdad solo salió a la luz después de su muerte. Gracias por tu apoyo. Mantente atento para escuchar impactantes historias reales de crimen. No olvides suscribirte. Joel Turner creía que se había casado con su mejor amigo. Tenía 29 años cuando conoció a Christian Turner en un evento comunitario 3 años antes. Él tenía 30 en ese entonces, encantador de una manera tranquila, con una sonrisa que la hacía sentirse segura. Aquella primera noche, hablaron durante horas sobre sueños y decepciones, y todo lo que había en medio. Christian le habló de sus planes de construir una carrera en marketing, de su deseo de tener una familia algún día, de su creencia en que las cosas buenas les llegan a quienes trabajan duro. Joel habló de su escritura, de su deseo de contar historias que importaran, de encontrar a alguien que la entendiera. Al final de la noche, ya se habían intercambiado los números. Al final del mes, eran inseparables. 6 meses después, Christian le propuso matrimonio en el mismo parque donde habían tenido su primera cita de verdad. No fue nada lujoso. No tenía dinero para un anillo caro, pero se arrodilló junto a la fuente y le dijo a Joel que ella era lo mejor que le había pasado en la vida. Ella dijo que sí antes de que él terminara de preguntar. Un año después, se pararon frente a 40 personas en una pequeña iglesia y se prometieron para siempre. Joel llevaba un sencillo vestido blanco de una tienda de segunda mano. Christian llevaba un traje que le había regalado su padre. No podían permitirse una luna de miel, así que pasaron 3 días en un bed and breakfast a 2 horas de distancia. Esos 3 días se sintieron como el comienzo de todo lo bueno. Los primeros 2 años de matrimonio fueron felices a pesar de las dificultades. Christian trabajaba en marketing en una firma mediana en el centro, llevándose a casa $42,000 al año. No era mucho, pero alcanzaba para pagar el alquiler de su apartamento de una habitación y dejaba lo suficiente para la comida y alguna que otra cena fuera. Joel trabajaba como redactora independiente, consiguiendo encargos para publicaciones en línea y blogs corporativos. Ganaba entre $1,500 y $3,000 al mes, dependiendo de cuánto trabajo pudiera encontrar. Juntos lo hacían funcionar. No eran ricos, pero estaban construyendo algo. Tenían noches de juegos con amigos. Casi todas las tardes cocinaban juntos la cena. Hablaban de comprar una casa algún día, de tener hijos cuando estuvieran más estables económicamente. Creían el uno en el otro. Entonces Christian perdió su trabajo. La empresa hizo una reducción de personal sin previo aviso, despidiendo a 15 empleados en una sola tarde para ahorrar costos. Christian llegó a casa ese día con una caja de cartón con cosas de su escritorio y una expresión en el rostro que Joel nunca le había visto. Dejó la caja sobre la mesa de la cocina y simplemente se quedó ahí de pie. No lloró, no gritó, solo se quedó mirando a la nada mientras Joel lo rodeaba con los brazos y le decía que todo estaría bien. Dijo que lo resolverían juntos. Dijo que su valor no estaba atado a un empleo. Christian asintió contra su hombro, pero ella podía sentir lo tenso que estaba su cuerpo. Podía sentir cómo él ya empezaba a encerrarse dentro de sí mismo. El primer mes de desempleo no fue tan malo. Tenían algunos ahorros, unos $4,000. Christian solicitó el subsidio de desempleo y empezó a enviar solicitudes de trabajo de inmediato. Reescribió su currículum 3 veces, adaptándolo a distintos puestos. Solo en ese primer mes se postuló a 20 empleos. Joel siguió trabajando, aceptando encargos adicionales para compensar la diferencia en sus ingresos.
Se repetían que aquello era temporal. La gente perdía empleos todo el tiempo. Christian tenía experiencia y buenas referencias. Algo saldría, pero nada salió. El segundo mes pasó con algunas entrevistas telefónicas que no llevaron a nada. El tercer mes trajo 2 entrevistas presenciales, en las que los gerentes de contratación sonreían educadamente y decían que se pondrían en contacto. Nunca lo hicieron. El cuarto mes fue cuando empezó el pánico de verdad. Sus ahorros bajaron a $1,800. Pagaron el alquiler tarde por primera vez desde que estaban casados. Joel aceptó cada encargo de escritura que pudo encontrar trabajando jornadas de 12 horas para ganar suficiente dinero para cubrir los servicios y la comida. Christian envió 43 solicitudes de empleo ese mes. Recibió 3 correos de rechazo y silencio por parte del resto. Para el quinto mes, Christian dejó de hablar tanto. Se sentaba a la mesa de la cocina con su portátil durante horas, actualizando el correo, revisando portales de empleo de manera obsesiva. Joel volvía a casa después de trabajar en la cafetería donde había tomado turnos extra y lo encontraba en el mismo lugar en el que lo había dejado por la mañana. Le preguntaba si había comido y él decía que no tenía hambre. Le preguntaba si quería ver una película juntos y él decía que tenía que seguir buscando trabajo. La luz en sus ojos se estaba apagando. El hombre que solía hacerla reír se estaba convirtiendo en alguien que ella no reconocía. El sexto mes fue cuando empezaron a usar tarjetas de crédito para comprar comida. A Joel le desagradaba hacerlo, pero no tenían opción. Sus ingresos como freelance apenas cubrían el alquiler y los servicios. Los beneficios de desempleo de Christian ayudaban, pero no eran suficientes. Se estaban ahogando lentamente y ambos podían sentirlo. Christian dejó de querer ver a sus amigos porque no podía permitirse salir. Él dejó de contestar las llamadas de sus padres porque no quería admitir lo mal que estaban las cosas. La vergüenza se lo estaba comiendo por dentro. Para el séptimo mes tenían $4,200 de deuda en tarjetas de crédito. Los intereses se acumulaban más rápido de lo que podían manejar. Habían pagado el alquiler tarde 2 veces. El propietario había sido comprensivo hasta ese momento, pero Joel sabía que esa paciencia no duraría para siempre. Christian solicitó 61 empleos ese mes. Consiguió 2 entrevistas. Ambas empresas eligieron a otros candidatos. Joel veía a su esposo volver de esas entrevistas y dirigirse directamente al dormitorio sin decir una palabra. Lo oía ahí dentro sin llorar, solo en silencio. Ese silencio la asustaba más que cualquier otra cosa. El mes 8 fue cuando Joel empezó a trabajar jornadas de 14 horas. Estaba agotada todo el tiempo, bebía demasiado café, dormía 4 o 5 horas por noche. Escribía artículos sobre temas que no le importaban para clientes que pagaban mal. Tomaba turnos en la cafetería durante la hora del almuerzo. Por las noches, daba tutorías en línea a estudiantes de secundaria. Cada dólar que ganaba se destinaba a mantenerlos a flote. Christian intentaba ayudar en el apartamento, limpiando y cocinando la cena, pero Joel podía ver cuánto le dolía ser él quien se quedara en casa. Ella le decía que no le importaba, que eran un equipo que ya llegaría su turno de proveer, pero podía verlo encogerse bajo el peso de todo. Él dejó de mirarla a los ojos cuando hablaban de dinero. Entonces, una mañana del mes 8, Joel se despertó sintiéndose nauseabunda. Llegó al baño justo a tiempo para vomitar. Lo atribuyó al estrés y a la falta de sueño. Pero cuando las náuseas duraron 3 días acompañadas de un agotamiento diferente al cansancio habitual, empezó a preguntarse. Compró una prueba de embarazo en la farmacia, usando los últimos $11 de su cuenta. Se hizo la prueba en el baño con las manos temblorosas, sentada en el borde de la bañera, mientras esperaba los resultados. 3 minutos se sintieron como 3 horas. Cuando por fin miró el dispositivo, 2 líneas rosadas la observaban. Positivo. Se hizo 2 pruebas más para asegurarse por completo. Ambas positivas. Joel se sentó en el suelo del baño sosteniendo las 3 pruebas positivas, llorando. No sabía si eran lágrimas de alegría, de miedo o de ambas cosas. Un bebé venía en camino. Ella y Christian
Habían hablado de tener hijos algún día, pero algún día significaba cuando estuvieran estables, cuando tuvieran ahorros, cuando no estuvieran ahogándose en deudas. Ese no era el plan, no era el momento correcto. Pero al mirar esas líneas rosadas, Joel sintió que algo cambiaba en su interior. Ese bebé era real. Ese bebé venía, estuvieran preparados o no. Esperó hasta esa noche para contárselo a Christian. Preparó su comida favorita, espagueti con salsa de carne casera. Aunque no podían permitirse los ingredientes, necesitaba que ese momento se sintiera especial. Christian llegó a la mesa con aspecto cansado preguntando si todo estaba bien. Joel asintió y dijo que tenía algo que mostrarle. Deslizó la prueba de embarazo positiva por la mesa sin decir una palabra. Christian la miró durante un largo momento. Su rostro pasó por varias expresiones que Joel no alcanzó a descifrar. Primero confusión, luego comprensión, luego algo que parecía miedo. Después sus ojos se llenaron de lágrimas y se levantó tan rápido que casi tiró la silla. Rodeó la mesa y abrazó a Joel apretándola con tanta fuerza que casi no podía respirar. Lloró sobre su hombro con todo el cuerpo temblando. Repetía una y otra vez. Gracias, como si ella le hubiera dado el mayor regalo del mundo. Se abrazaron en esa pequeña cocina, los dos llorando, los dos aterrados y esperanzados al mismo tiempo. Christian se apartó un poco y puso la mano sobre el vientre de Joel, aunque aún no había nada que sentir. La miró con más vida en los ojos de la que ella había visto en meses. Dijo que iba a arreglarlo todo, que encontraría un trabajo, que su bebé merecía algo mejor de lo que tenían en ese momento y que él iba a asegurarse de que lo consiguieran. Joel le creyó porque quería hacerlo, porque lo amaba, porque necesitaba creer que las cosas podían mejorar. No tenía idea de que esa promesa de arreglarlo todo lo llevaría a tomar la peor decisión de su vida. Los siguientes 2 meses fueron difíciles. Las náuseas matutinas de Joel eran brutales. Vomitaba todos los días, a veces varias veces al día. Intentaba seguir trabajando, pero había días en los que apenas podía levantarse de la cama. Sus ingresos como freelance disminuyeron porque ya no podía aceptar tantos encargos. Christian intensificó su búsqueda de empleo, enviando solicitudes constantemente, haciendo seguimiento de forma agresiva. Funcionaba únicamente con determinación, impulsado por el hecho de que un bebé llegaría en 7 meses. Entonces, una mañana durante el desayuno, sonó el teléfono de Christian. Joel estaba comiendo pan tostado seco, intentando mantener el estómago calmado. Observó a Christian contestar, vio cómo su expresión cambiaba de confusión a sorpresa, y luego a algo que parecía alivio. Habló durante 15 minutos mayormente, escuchando de vez en cuando diciendo, «Sí, entiendo. Suena bien». Cuando colgó, miró a Joel con los ojos muy abiertos. «Me ofrecieron un trabajo», dijo con la voz temblorosa. «Un puesto de asistente personal en Reed Advertising Company. El dueño quiere que empiece la próxima semana». Joel gritó de alegría. Se levantó de golpe de la silla, olvidando por un momento sus náuseas. Se abrazaron en medio de la cocina, los dos riendo y llorando. Christian la levantó y la giró, aunque su vientre apenas empezaba a mostrar un pequeño bulto. Esta era la respuesta por la que habían estado rezando. Esta era su salida. El salario era de $68,000 al año, más de lo que Christian había ganado en su empleo anterior, más que suficiente para cubrir sus deudas y empezar a ahorrar para el bebé. Joel no podía dejar de sonreír. Le preguntó a Christian cómo había encontrado el puesto, de dónde había salido después de tantos meses sin nada. Christian dijo que un reclutador lo había contactado tras ver su currículum en línea. Dijo que el dueño, el señor Dennis Reed, se había sentido impresionado por su experiencia y necesitaba a alguien de inmediato. 2 días después, Christian fue a la entrevista formal. Joel lo despidió esa mañana con un beso y una buena suerte que rebosaba esperanza. Pero cuando Christian volvió 3 horas después, parecía incómodo. Joel le preguntó qué pasaba si la entrevista había ido mal. Christian dijo que no. Le habían ofrecido el trabajo en el acto, pero había algunos requisitos inusuales que necesitaba contarle.
Le explicó que el señor Reed había sido muy específico respecto a lo que esperaba de su asistente personal. El puesto requería estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Christian tendría que mantener su teléfono personal encendido todo el tiempo para contactos laborales. Viajes nocturnos de trabajo eran obligatorios sin excepciones y la discreción sobre los asuntos de la empresa era absolutamente innegociable. Reed había enfatizado esa parte varias veces, diciendo que lo que ocurría en el trabajo se quedaba en el trabajo. Christian dijo que algo en todo eso le parecía extraño. La manera en que el señor Reed lo había mirado durante la entrevista como si evaluara más que solo su experiencia laboral. El énfasis en la lealtad y la disponibilidad le parecía excesivo para un puesto de asistente personal. La insistencia de que Christian no podía hablar de su trabajo con nadie, ni siquiera con su esposa, le resultaba inquietante. Joel vio la preocupación en su rostro y le preguntó si quería rechazar la oferta. Le dijo que encontrarían otra solución si ese empleo no se sentía correcto. Christian la miró durante largo rato. Luego bajó la vista hacia su vientre creciente, la prueba visible de que sus vidas cambiarían en 7 meses. Negó con la cabeza y dijo que no. Dijo que necesitaban ese empleo. Un bebé venía en camino. Tenían que pagar las facturas médicas del cuidado prenatal y del parto. Necesitaban preparar una habitación. Necesitaban pañales, leche de fórmula, una sillita para el coche, una cuna, y miles de cosas más que no podían permitirse. Joel los había mantenido financieramente durante 8 meses trabajando hasta la extenuación. Era su turno de asumir la carga. Así que Christian aceptó el trabajo. Comenzó el lunes siguiente en Reed Advertising Company, caminando por las puertas de un edificio que parecía normal, profesional y completamente ordinario. No tenía idea de que estaba entrando en una trampa. No tenía idea de que el hombre que lo había contratado llevaba meses planeando todo. No tenía idea de que aceptar ese trabajo le costaría absolutamente todo. El trabajo de Christian como asistente personal implicaba gestionar el calendario de Denise, organizar reuniones, manejar correspondencia con clientes y preparar presentaciones. El trabajo en sí era sencillo, nada que él no pudiera manejar. Pero después de las 5:00, cuando el resto del personal se iba a casa, los límites desaparecían. Denise esperaba que Christian se quedara hasta tarde la mayoría de las noches. Cenaban juntos en restaurantes caros bajo el pretexto de hablar de trabajo. Denise le enviaba mensajes a las 10 de la noche, pidiéndole que fuera a su apartamento para revisar documentos. Los fines de semana lo llamaba diciendo que necesitaba ayuda con un proyecto. Christian obedecía porque sus cheques dependían de ello. Cada vez que depositaba ese dinero en la cuenta conjunta con Joel, se repetía que lo hacía por ella, por su bebé, por su futuro. Denise empezó a hacer demandas más allá del tiempo. Quería afecto, atención, compromiso. Se enojaba si Christian no respondía a los mensajes lo suficientemente rápido. Hacía comentarios pasivo-agresivos si Christian hablaba demasiado de Joel o del embarazo. Le recordaba lo mucho que había hecho por él, lo fácilmente que podía quitárselo todo. Christian intentó mantener cierta distancia, intentó que su relación siguiera siendo profesional. Pero Denise era experto en manipulación. Sabía exactamente cómo hacer que Christian se sintiera culpable, cómo hacerlo sentir obligado. La relación amorosa se volvió rutinaria. Christian vivía 2 vidas completamente separadas, y la línea entre ambas era tan delgada como una cuchilla. En casa era el esposo de Joel, emocionado por convertirse en padre, aliviado de por fin poder contribuir económicamente. Volvía del trabajo y ayudaba a Joel con la cena. Le masajeaba los pies cuando estaban hinchados. Ponía su mano sobre su vientre en crecimiento y le hablaba al bebé por las noches. Y después de horas, era la pareja de Denise atrapado en una relación de la que no podía escapar sin perderlo todo. Entonces Denise empezó a hablar del cuerpo de Christian. Primero fueron comentarios pequeños. Decía cosas como, «Te verías mejor si hicieras más ejercicio». Le agarraba la cintura y decía, «Tenemos que ponerte en mejor forma». Christian se reía al principio, pero Denise no lo dejaba pasar. Los comentarios se volvieron más específicos, más frecuentes. Una noche en el apartamento de Denise, él le mostró fotos de hombres en su teléfono.
hombres con curvas, hombres con cuerpos retocados, hombres que se habían sometido a procedimientos estéticos, específicamente Brazilian Butt Lifts. Denise dijo que esos eran los cuerpos que encontraba más atractivos, que le gustaban los rasgos femeninos, las curvas, la suavidad. Christian miró esas fotos sintiéndose incómodo sin entender hacia dónde iba aquello. Denise empezó a mencionarlo constantemente. Durante las cenas, hablaba de lo increíble que podría verse Christian con unos cuantos retoques. Durante los momentos íntimos decía cosas como: «Imagina si tus caderas fueran más anchas, si tu cintura fuera más pequeña». Le enviaba a Christian enlaces de clínicas especializadas en esculpir el cuerpo de hombres. Le mostraba fotos del antes y después de pacientes que habían obtenido resultados dramáticos. Christian seguía diciendo que no estaba interesado en una cirugía. Decía que estaba bien con su cuerpo tal como era. Pero Denise era implacable. Empezó a presentarlo como una prueba de compromiso. Decía: «Si realmente te importamos, harías esto por mí». Decía: «Te he dado todo. Solo te pido una cosa». Decía: «¿No quieres hacerme feliz?» Joel tenía 6 meses de embarazo cuando Denise intensificó sus exigencias. Encontró una clínica en Hawái llamada Paradise Contours. El sitio web se veía lo suficientemente profesional, anunciando resultados dramáticos a precios más bajos que la mayoría de las clínicas del territorio continental. Denise investigó el procedimiento a fondo buscando la opción que prometía el resultado más extremo. No quería un retoque sutil. Quería una transformación completa. Caderas anchas, glúteos redondos, cintura diminuta, el paquete femenino completo que normalmente solo pedían las mujeres. Christian seguía negándose. Decía que era una locura desaparecer de pronto para una cirugía que Joel se daría cuenta. Denise tenía una respuesta para todo. Dijo que le dirían a Joel que era un viaje de negocios. Dijo que la recuperación era rápida, que Christian estaría bien en unos días. Dijo que él pagaría la mitad de la cirugía si el dinero era un problema. Luego Denise cambió de táctica. Empezó a amenazar directamente a Christian. Decía cosas como: «Quizás necesito un asistente que esté más comprometido con este puesto». La implicación era clara. Si se negaba, perdería el trabajo. Perder el trabajo significaba perder los ingresos. Perder los ingresos significaba ver a su esposa embarazada, volver a sufrir mientras él regresaba a ser un desempleado inútil. Christian se sintió completamente atrapado. Joel tenía 7 meses de embarazo para entonces. Su vientre era enorme. Había dejado de aceptar trabajos freelance porque le resultaba demasiado incómodo trabajar largas horas. Vivían completamente del salario de Christian ahora. Llegaban facturas médicas del cuidado prenatal y serían aún peores cuando el bebé naciera. Por fin habían pagado una tarjeta de crédito. Habían logrado ahorrar casi $2,000 por primera vez en más de un año. Christian no podía arriesgarse a perder ese empleo. No podía volver a ser el hombre que no podía proveer. Denise programó la cirugía para la semana anterior a la fecha de parto de Joel. Dijo que el momento era perfecto. Realizar el procedimiento, recuperarse unos días en Hawái y volver antes de que el bebé llegara. Prometió que Christian podría tomarse una semana libre para sanar adecuadamente. Prometió encargarse de todos los arreglos, todos los costos, toda la planificación. Lo hacía sonar simple, manejable, como un pequeño inconveniente, que resolvería todos sus problemas y aseguraría el puesto de Christian en la empresa permanentemente. Christian yacía despierto una noche junto a Joel, mirándola dormir con una mano sobre su vientre. El bebé se movía. El estómago de Joel se agitaba en pequeñas olas. Christian puso su mano junto a la de ella y sintió a su hija patear. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era imperdonable. Sabía que estaba eligiendo a Denise por encima de su esposa e hija. Sabía que estaba a punto de perderse posiblemente el momento más importante de su vida. Pero también sabía que necesitaban el dinero. Necesitaban la seguridad del empleo. Necesitaban todo lo que Denise proveía. Se convenció de que no tenía otra opción, así que Christian dijo que sí. Aceptó hacerse la cirugía. Aceptó volar a Hawái la semana antes de que naciera su hija. Aceptó transformar su cuerpo en lo que otro hombre deseaba,
mientras su esposa se preparaba para traer al mundo a su niña sola. Denise reservó los vuelos, la cita en la clínica y le dio a Christian el guión de lo que debía decirle a Joel. Christian practicó las mentiras hasta que sonaban casi convincentes. Pero lo lograría. Christian volvió a casa del trabajo un martes por la noche, con aspecto derrotado. Era la actuación que había practicado con Denise durante 2 días. Entró por la puerta lentamente con los hombros caídos, el rostro compuesto en una expresión de frustración y tristeza. Joel estaba en la habitación del bebé, doblando ropa diminuta su vientre enorme, a las 37 semanas de embarazo. Oyó cerrarse la puerta principal y le preguntó cómo había ido su día. Christian no respondió. Ella lo encontró un momento después, sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. La primera idea de Joel fue que había perdido el trabajo. Su corazón se le subió a la garganta mientras se sentaba junto a él con dificultad. Le preguntó qué pasaba, qué había ocurrido. Christian levantó la vista y tenía los ojos llenos de lo que parecían lágrimas auténticas. Dijo que Dennis lo estaba enviando a Hawái para un seminario obligatorio de negocios de 4 días innegociable, partiendo en 3 días. El seminario era para asistentes personales de múltiples empresas de la región, enfocado en estrategias avanzadas de apoyo ejecutivo. Joel miró a su esposo con incredulidad. Su fecha de parto era en 12 días. 12 días. El bebé podía adelantarse. Su médico le había dicho, los primeros bebés a veces llegan antes de la fecha. Sintió que algo se rompía dentro de su pecho al preguntarle a Christian si hablaba en serio. Christian asintió tomando su mano. Dijo que había intentado evitarlo. Dijo que le explicó a Denise que su esposa estaba a punto de dar a luz, pero Denise dejó claro que no era opcional. Dijo, si no voy tendrá que reconsiderar mi puesto. La voz de Christian se quebraba en exactamente los lugares adecuados, exactamente como él y Denise lo habían practicado. No podemos permitirnos que yo pierda este trabajo ahora. No con el bebé en camino. El seguro, las facturas médicas, todo lo que necesitamos. Joel sintió cómo las lágrimas le llenaban los ojos. Le suplicó que intentara hablar de nuevo con Denise una vez más, para explicarle que ella estaba aterrada ante la idea de entrar en labor sin él allí. Christian negó con la cabeza y dijo que ya lo había intentado todo. Dijo que Denise había sido firme. El seminario era obligatorio para todos los asistentes personales. Si Christian no asistía, demostraría falta de compromiso con la empresa. Denise ya había reservado el vuelo y el hotel. Joel lloró. Se levantó del sofá con dificultad, su vientre de embarazada, haciendo cada movimiento torpe. Se quedó en medio de la sala con las manos sobre el estómago, y lloró hasta quedarse sin aliento. No era justo. Nada de esto era justo. Ella había esperado ese momento durante 9 meses. Lo habían planeado juntos. Habían tomado clases de parto juntos. Christian había prometido que estaría allí para sostener su mano, para apoyarla, para conocer a su hija en el instante en que llegara al mundo. Christian se acercó y la abrazó lo mejor que pudo con el vientre de ella entre ambos cuerpos. Le besó la frente y le hizo promesas que sabía que no cumpliría. Dijo que tendría el teléfono encendido todo el tiempo. Dijo que el seminario duraba solo 4 días, que volvería 2 días antes de la fecha de parto. Dijo que todo estaría bien, que los bebés rara vez se adelantaban, que los médicos habían dicho que todavía quedaba al menos 1 semana o 2. Joel quería gritarle. Quería decirle que dejar sola a su esposa embarazada era imperdonable, que ningún trabajo valía tanto. Pero también sabía que necesitaban sus ingresos. Sabía que Denise tenía todo el poder. Sabía que Christian había estado desempleado tanto tiempo antes de esa oportunidad. Sabía que sus vidas por fin se habían estabilizado después de meses de hundirse. Así que se tragó su rabia y su miedo, y dijo, ¿está bien? Dijo que lo entendía. Se odió a sí misma por decirlo, pero no sabía qué más hacer. Los siguientes 2 días pasaron entre una tensión miserable. Joel apenas habló con Christian. No podía mirarlo sin sentir una mezcla de angustia y rabia. Christian hizo la maleta, organizó todo, actuó como un hombre que se prepara para un viaje de negocios que no quiere hacer.
Por dentro se sentía enfermo de culpa. Pero Denise le enviaba mensajes constantemente dándole instrucciones, recordándole lo que estaba en juego, asegurándose de que no se echara atrás. La mañana en que Christian se fue, pidieron un Uber para llevarlo al aeropuerto. Se sentaron en la zona de descenso de pasajeros, unos minutos sin decir nada. Christian rompió el silencio al fin y dijo que lo sentía, que odiaba esto tanto como ella. Gwen no respondió. Solo siguió mirando fijamente por el parabrisas. Christian se inclinó y besó su mejilla, luego puso una mano en su vientre por última vez. Sintió a su hija moverse bajo su palma y sintió otra oleada de culpa tan fuerte que casi le provocó náuseas. Las amo, dijo. A las 2. Las llamaré en cuanto aterrice. Joel por fin lo miró. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Ella dijo, más vale que contestes el teléfono si te llamo sin importar la hora. Christian prometió que lo haría. Salió del coche y tomó su maleta de mano del asiento trasero. Joel lo observó caminar a través de las puertas automáticas hasta el interior de la terminal. Lo observó hasta que dejó de verlo. Luego condujo de regreso a casa sola, una mano sobre el vientre, llorando todo el camino. Algo en su interior le decía que esto estaba mal. Algo le decía que Christian estaba mintiendo, pero no sabía exactamente qué era lo que no encajaba. El vuelo de Christian aterrizó en Honolulu 6 horas después. Denise había volado el día anterior para finalizar todo con la clínica. Estaba esperándolo en la zona de equipaje con gafas de sol y una camisa casual que lo hacía parecer un turista más. No se reconocieron en público. Christian tomó su maleta y siguió a Denise hacia el coche de alquiler a cierta distancia. Una vez solos en el coche, Denise puso la mano en el muslo de Christian y dijo que todo estaba listo. La cirugía estaba programada para mañana a las 8. La doctora Kamala Mahana los esperaba. El hotel estaba a 10 minutos. Esa noche podrían relajarse. Y al día siguiente, Christian obtendría exactamente lo que Denise había estado pidiendo. Christian miraba por la ventana las palmeras y las familias de turistas y sentía que vivía la pesadilla de otra persona. Quería decirle a Denise que diera la vuelta, que lo llevara al aeropuerto, que lo dejara volver con su esposa, pero no dijo nada. Había llegado demasiado lejos. Echarse atrás ahora significaba perderlo todo. Se registraron en la habitación del hotel, que Denise había reservado una habitación con una cama king. Christian dejó su maleta y revisó de inmediato su teléfono. Joel había enviado un mensaje preguntando si había llegado bien. Christian respondió diciendo que sí, que la orientación del seminario empezaba en 1 hora. Odiaba lo fácil que se habían vuelto las mentiras. Esa noche Christian casi no durmió. Estaba acostado junto a Denise mirando el techo, pensando en Joel sola en casa. Pensaba en su hija que nacería en menos de 2 semanas. Pensaba en lo que estaba a punto de hacer, en lo que estaba a punto de permitir que le hicieran a su cuerpo. A las 3 de la madrugada se levantó y fue al baño. Se miró en el espejo viendo su cuerpo normal, sabiendo que estaba a punto de cambiar para siempre. Él pensó en echarse atrás, pero Denise estaba en la habitación de al lado, y Christian sabía lo que pasaría si se negaba ahora. Mientras tanto, a 2000 millas de distancia, Joel tampoco podía dormir. Estaba incómoda el bebé presionando constantemente su vejiga. Se levantaba una y otra vez para ir al baño. Cada vez que pasaba frente a la cama vacía donde Christian debería haber estado, la ira volvía a inundarla. A la mañana siguiente, Christian y Denise llegaron a Paradise Contours a las 7:30. La clínica estaba en un pequeño centro comercial alejado de las zonas turísticas, escondida entre una tienda de conveniencia y un salón de uñas. Se veía más pequeña de lo que Christian había imaginado. La pintura exterior estaba desgastada. El letrero estaba torcido. Christian sintió un sobresalto de miedo al entrar. El interior no era mucho mejor. La sala de espera tenía revistas desactualizadas y muebles que habían visto días mejores. Una recepcionista estaba detrás de un panel de plexiglas, casi sin levantar la vista de su teléfono cuando entraron. Le pidió a Christian su nombre, revisó una lista y les dijo que se sentaran. La doctora Mahana los atendería en unos minutos.
20 minutos después, una mujer con uniforme médico salió de un pasillo. La doctora Kamala Mahana rondaba los 50 con ojos cansados y una sonrisa profesional. Llamó a Christian por su nombre y los llevó a él y a Denise a una sala de consulta. La sala era pequeña y fría, la camilla cubierta con papel que crujió cuando Christian se sentó. La doctora Mahana repasó el procedimiento rápidamente. Explicó que realizaría liposucción en el abdomen y la parte baja de la espalda de Christian para extraer grasa. Esa grasa se inyectaría luego en sus glúteos y caderas para crear una forma más redondeada y femenina. Christian había solicitado la opción más agresiva disponible, señaló ella mirando por encima de sus gafas, el tipo de procedimiento que usualmente pedían mujeres que buscaban figuras de reloj de arena muy marcadas. Transferiría 12.200 centímetros cúbicos de grasa. Su cintura sería esculpida significativamente más pequeña. Sus caderas se ensancharían considerablemente. Sus glúteos quedarían redondeados y levantados para crear lo que ella llamaba proyección y curva máximas. La boca de Christian estaba seca. Preguntó cuánto duraría la recuperación. La doctora Mahana dijo que la mayoría de los pacientes se sentían bien después de 3 o 4 días, aunque la sanación completa tomaba varias semanas. No mencionó los riesgos. No explicó que un volumen tan alto de transferencia de grasa aumentaba significativamente el riesgo de complicaciones. No le dijo que la clínica había sido citada por violaciones sanitarias 2 veces el año anterior. Simplemente le entregó formularios de consentimiento y le dijo que firmara. Christian firmó. Estaba demasiado involucrado como para retroceder ahora. A las 8:45 de esa mañana, llevaron a Christian al área preoperatoria. Una enfermera que casi no hablaba lo ayudó a cambiarse a una bata hospitalaria. Le insertó una vía intravenosa sin mucho cuidado, clavando la aguja en un ángulo doloroso. Christian hizo una mueca pero no dijo nada. Denise tenía permiso de quedarse con él hasta que llegara el momento de la cirugía. Le sostuvo la mano y le dijo que todo saldría bien, que se vería increíble, que valdría la pena. A las 9:15 llevaron a Christian en camilla al quirófano. La sala estaba fría y olía a antiséptico mezclado con algo ligeramente desagradable como mojo. Christian notó que el equipo se veía viejo. Algunas máquinas tenían manchas de óxido. La luz superior parpadeaba. El miedo lo atravesó, pero entonces el anestesista le colocó una mascarilla sobre la cara y le dijo que contara hacia atrás desde 10. Christian llegó al 7 antes de que todo se volviera negro. A las 9:47 de esa misma mañana, a 2.000 millas de distancia, se rompió la fuente de Joel. Ella estaba en la cocina preparando el desayuno, intentando distraerse de cuánto extrañaba a Christian. Estaba sirviendo jugo de naranja, cuando sintió un chorro tibio corriendo por sus piernas. Miró el charco formándose en el suelo y supo de inmediato lo que estaba pasando. El vaso se le resbaló de la mano y se hizo trizas al caer. Ni siquiera lo notó. Agarró su teléfono con manos temblorosas y llamó a Christian. La llamada fue directamente al buzón. Él estaba inconsciente en una mesa de operaciones, pero Joel no lo sabía. Ella pensaba que estaba en un seminario. Pensaba que estaba ocupado y no podía contestar. Le dejó un mensaje con la voz quebrándose por el pánico y las lágrimas. Christian rompí fuente. El bebé viene. Llámame ahora mismo. Luego llamó a su hermana Imani. Imani vivía a 20 minutos y había prometido ser el apoyo de Joel si Christian no lograba llegar al parto por cualquier motivo. Imani contestó al segundo timbre. Joel le dijo que el bebé venía, que necesitaba ir al hospital, que Christian no contestaba el teléfono. Imani dijo que estaría allí en 15 minutos. Joel llamó 3 veces más a Christian mientras esperaba. Todas las llamadas iban al buzón. Debería haber tomado su maleta del hospital y mantenerse tranquila como les habían enseñado en las clases de parto. Pero el pánico estaba apoderándose de ella. Sus contracciones empezaban, dolores sordos que se extendían por la parte baja de la espalda y el abdomen. El bebé venía, su hija venía, y su padre no contestaba el teléfono. Imani llegó y encontró a Joel sentada en el sofá llorando con la maleta preparada a sus pies. Imani abrazó a su hermana y le dijo que todo estaría bien.
que Christian llamaría pronto, que probablemente tenía el teléfono en silencio por el seminario. Ayudó a Joel a llegar al coche y condujo hacia el hospital mientras Joel llamaba otra vez a Christian. Seguía siendo buzón. Admitieron a Joel a las 10:30. Sus contracciones ya eran cada 5 minutos. Una enfermera la ayudó a ponerse la bata de hospital y la instaló en una sala de parto. Imani le tomó la mano. Joel seguía revisando su teléfono. Ella llamó a Christian otra vez a las 11. A las 11:30, al mediodía, cada llamada iba al buzón. Le envió un mensaje de texto. Estoy en trabajo de parto. ¿Dónde estás? Mensaje entregado pero no leído. Christian seguía en cirugía. La doctora Mahana llevaba casi 3 horas trabajando en él. La liposucción había tardado más de lo esperado. Había retirado grasa de toda su zona media de la espalda baja de los costados. Ahora estaba inyectando esa grasa en los glúteos y caderas de Christian, usando una cánula grande para depositar el material profundamente en el músculo y tejido. El procedimiento estaba tardando más de lo normal. Denise había pagado extra por el volumen máximo, y la doctora Mahana estaba decidida a darle exactamente por lo que había pagado. Insertaba la cánula en ángulos agresivos, depositando grasa rápidamente. No estaba siendo especialmente cuidadosa con el flujo sanguíneo del área, ni con la correcta distribución. Algunos de los instrumentos que estaba usando no habían sido esterilizados adecuadamente del día anterior. El campo quirúrgico no estaba tan limpio como debería. Pero la doctora Mahana trabajaba rápido, enfocada en lograr los resultados dramáticos que su cliente quería. Cuando Christian fue llevado a recuperación a la 1:30 de la tarde, Joel llevaba 4 horas en trabajo de parto activo. Sus contracciones llegaban cada 3 minutos, cada una más dolorosa que la anterior. Estaba dilatada a 6 centímetros. Imani seguía a su lado, pero no era lo mismo. Joel quería a Christian, necesitaba a Christian. Christian despertó en la sala de recuperación aturdido y con dolor. Todo le dolía. El abdomen, la espalda, las caderas, los glúteos. Todo. Estaba envuelto en prendas de compresión ajustadas que lo apretaban incómodamente. Denise estaba sentado en una silla junto a la cama, deslizando el dedo por su teléfono. Cuando notó que Christian abría los ojos, sonrió. «Hola», dijo Denise dejando el teléfono. «¿Cómo te sientes?» Christian intentó hablar, pero la garganta estaba demasiado seca. Una enfermera se acercó y le dio hielo picado. Consiguió preguntar qué hora era. Denise revisó su teléfono y dijo que casi las 2. La mente de Christian estaba nublada por la anestesia, pero algo en eso le pareció mal. Pidió su teléfono. Denise dudó, luego lo sacó de la bolsa en el suelo y se lo entregó. La pantalla se iluminó mostrando 14 llamadas perdidas de Joel 7. Mensajes de voz. 12 mensajes de texto. El estómago de Christian se hundió. Abrió los mensajes con manos temblorosas. El más reciente era de hacía 20 minutos. «Estoy pujando. Ella viene. No estás aquí». Christian sintió que no podía respirar. Su esposa estaba dando a luz en ese mismo instante. Y él estaba a 2,000 millas de distancia en una sala de recuperación después de haberse sometido a una cirugía estética para otro hombre. El dolor le atravesó todo el cuerpo. Miró a Denise con pánico en los ojos. «Necesito llamarla», dijo Christian. Su voz era débil y arrastrada. «Está teniendo al bebé». Denise puso una mano en el brazo de Christian y dijo que necesitaba descansar primero. Dijo que llamar a Joel en ese estado apenas coherente no era buena idea. Dijo que decidirían qué decir más tarde cuando Christian estuviera más despierto. Le quitó el teléfono antes de que pudiera protestar. Joel pujó durante 2 horas. El dolor era más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Imani sostenía una de sus piernas mientras una enfermera sostenía la otra. El médico dirigía su respiración, le decía cuándo empujar y cuándo descansar. Joel gritaba y lloraba, y seguía mirando su teléfono en la mesa junto a la cama esperando que Christian llamara. Nunca lo hizo. A las 3:23 de la tarde, hora del Pacífico, Joel dio a luz a una niña de 6 libras. El médico colocó a Amber sobre el pecho de Joel.
y ella sollozó tan fuerte que al principio no pudo ver bien la carita de su hija. Sostuvo a ese pequeño ser perfecto contra su piel, y sintió cómo la alegría y el dolor se estrellaban dentro de ella. Amber estaba aquí. Amber estaba sana. Y su padre se había perdido todo. Las enfermeras limpiaron al bebé y la envolvieron en una manta. Y Manny tomó una foto de Joel, sosteniendo a Amber ambas con lágrimas en el rostro. El cabello de Joel estaba pegado a su frente por el sudor. Sus ojos estaban rojos y agotados, pero sonreía al mirar a su hija. Y Manny la ayudó a enviar la foto a Christian con un mensaje. Tienes una hija. Se llama Amber. Nació a las 3:23 p.m. Te perdiste todo. Christian vio el mensaje 2 horas después, cuando Denise finalmente le devolvió el teléfono. Para entonces, estaba más consciente, la anestesia comenzaba a disiparse. Miró la foto de Joel sosteniendo a su recién nacida, y las lágrimas le llenaron los ojos. Amber era hermosa, diminuta, con la carita enrojecida, perfecta. Y él se había perdido su primer aliento, su primer llanto, el instante en que llegó al mundo. Denise se sentó a su lado y miró la foto por encima de su hombro. Amber es hermosa, dijo. Luego abrió las fotos que había tomado mientras Christian seguía bajo anestesia. Fotos del cuerpo de Christian después de la cirugía. La prenda de compresión había sido retirada temporalmente para que Denise pudiera documentar los resultados. Las imágenes mostraban la nueva figura de Christian: caderas mucho más anchas, cintura diminuta, glúteos hinchados y redondeados, levantados exactamente como Denise había pedido. «Ahora mírate», dijo Denise, sosteniendo el teléfono para que Christian pudiera ver. «Tú también eres hermoso». Christian miró las fotos de su cuerpo alterado y sintió que algo se quebraba dentro de él. No se reconocía. Su cuerpo se veía femenino, curvilíneo, de una forma que se sentía ajena y equivocada. Esto era lo que Denise quería. Esto era a lo que Christian había accedido. La doctora Mahana vino a revisarlo antes de irse. Dijo que la cirugía había salido bien, que había logrado excelente proyección y curva. Dijo que debía usar las prendas de compresión constantemente durante las siguientes 2 semanas. Ella le dijo que no podría sentarse directamente sobre los glúteos durante al menos 3 semanas para proteger los injertos de grasa. Le dio una receta de analgésicos y antibióticos. Programó una cita de seguimiento para 5 días después y se fue. Christian debía quedarse en Hawái 3 días más para recuperarse correctamente. Ese era el plan que Denise había organizado. Pero esa noche, Christian le rogó a Denise que lo dejara volver antes. Dijo que necesitaba ver a Joel y al bebé. Dijo que si se quedaba demasiado tiempo, Joel empezaría a sospechar. Denise estaba molesto, pero finalmente aceptó. Cambió los vuelos para salir la tarde siguiente. Esa decisión resultaría fatal, pero Christian aún no lo sabía. Solo sabía que necesitaba volver a casa. Necesitaba intentar arreglar lo que había roto. Al día siguiente volaron de regreso. Christian se sentó en el avión con un dolor insoportable. Cada vez que el asiento presionaba sus zonas quirúrgicas, una oleada de dolor le atravesaba el cuerpo haciéndolo querer gritar. Las prendas de compresión estaban empapadas de fluidos. Tomaba analgésicos cada 4 horas, pero apenas ayudaban. Sudaba sin parar, la piel fría y pegajosa. Denise se sentaba junto a él instruyéndolo sobre qué debía decir al llegar a casa. Christian tenía que actuar cansado pero normal. Tenía que usar ropa holgada para ocultar su nueva figura. Tenía que evitar que Joel viera su cuerpo hasta que la hinchazón bajara. Para cuando el avión aterrizó, la fiebre de Christian había subido a 105 de Maras 38.3. Se sentía mareado y con náuseas. Todo su torso latía de dolor que ningún medicamento aliviaba. Aún así se puso los pantalones deportivos enormes y la sudadera con capucha que Denise le había comprado y se preparó para enfrentar a su esposa. Joel ya estaba en casa desde el hospital sola con una recién nacida. Su hermana se había quedado solo un día, pero tuvo que volver al trabajo. Joel estaba agotada, abrumada, amamantando a Amber cada 2 horas durante la noche.
Había llorado intermitentemente, extrañando a Christian enojada con él, por haberla dejado sola en el momento más importante de su vida. Seguía revisando el teléfono esperando que él llamara para explicar por qué casi no respondió sus mensajes, por qué no llamó después del nacimiento de Amber. Cuando Christian finalmente entró por la puerta, Joel estaba sentada en el sofá sosteniendo a Amber. Miró a su esposo y apenas lo reconoció. Estaba pálido, sudoroso, caminando de forma extraña. Llevaba unos pantalones deportivos grises enormes y una sudadera holgada que ella nunca había visto. Su andar era rígido y antinatural, como si cada paso le doliera. Sus ojos lucían vidriosos, febriles. «¿Conoce a tu hija?», dijo Joel. Su voz era plana, sin emoción. Levantó a Amber para que él la viera. Christian miró al bebé por un instante fugaz. Quería sostenerla, quería disculparse, quería explicarlo todo. Pero tenía demasiado dolor y demasiado miedo de ser descubierto. Dijo que necesitaba acostarse. Dijo que el vuelo había sido duro, que estaba exhausto por 4 días de seminarios intensos. Dijo que sostendría a Amber después de descansar. Joel le preguntó si al menos quería mirarla bien, ver la cara de su hija. Christian le dio otra mirada rápida a Amber y luego negó con la cabeza. Dijo después. Caminó tambaleándose por el pasillo hacia el cuarto de huéspedes, no hacia la habitación matrimonial. Joel le preguntó por qué iba allí. Christian solo dijo que no quería molestar a Amber con sus movimientos, que la bebé necesitaba dormir, y que Joel también. Ella lo vio desaparecer en el cuarto y cerrar la puerta. Oyó el clic de la cerradura. Se quedó sentada con su hija recién nacida en brazos, sintiendo un frío en el pecho, que no tenía nada que ver con la temperatura. Algo estaba mal. Muy, muy mal. Aún no sabía que el hombre que había entrado por esa puerta llevaba la muerte dentro de su cuerpo, que en 8 días descubriría la verdad de la forma más horrible imaginable, que nada volvería a ser igual. Christian despertó a la mañana siguiente bañado en sudor. La fiebre había subido durante la noche, aunque no se tomó la temperatura. Simplemente sabía que se sentía terrible. Todo su torso latía de un dolor que el medicamento no podía aliviar. Las prendas de compresión estaban pegadas a su piel con fluidos secos. Al intentar incorporarse un dolor tan agudo, lo atravesó que soltó un jadeo. Logró llegar al baño conectado a la habitación de huéspedes. Cerró la puerta con llave y se quitó las prendas de compresión lentamente. Lo que vio en el espejo le revolvió el estómago. Sus zonas quirúrgicas estaban rojas, inflamadas, peor que el día anterior. Fluido amarillo goteaba de varios puntos de incisión. Su nueva forma era evidente incluso con la hinchazón. Sus caderas sobresalían demasiado. Sus glúteos estaban grotescamente hinchados, la piel estirada brillante. Christian se limpió como pudo con un paño húmedo. No podía ducharse sin que Joel oyera el agua y se preguntara por qué se bañaba en el baño de invitados. Se puso prendas de compresión nuevas y luego la misma sudadera y los mismos pantalones gigantes. Necesitaba ocultar su cuerpo hasta que la inflamación bajara. Se dijo a sí mismo que estaría mejor en unos días. Pero no mejoraría. La infección ya se estaba extendiendo por los tejidos. La grasa inyectada no estaba recibiendo suficiente irrigación sanguínea. Parte de ella ya empezaba a morir dentro de su cuerpo, un proceso llamado necrosis grasa. Tejido muerto acumulándose sin poder drenarse. Su sistema inmunológico intentaba combatir la infección, pero las bacterias habían penetrado demasiado profundo. Lo peor aún estaba por venir. Joel llamó a la puerta del cuarto de huéspedes alrededor de las 9:00 de la mañana. Estaba despierta desde las 5:00 alimentando a Amber. Le preguntó a Christian si quería desayuno. Christian respondió desde el otro lado diciendo que no. Dijo que tenía el estómago revuelto por el viaje, que solo necesitaba descansar. Joel se quedó frente a esa puerta cerrada con llave, sintiéndose enojada y confundida. Su esposo había estado en casa 12 horas y no había sostenido a su hija ni una sola vez. Durante los siguientes 3 días, Christian casi no salió del cuarto. Salía para usar el baño principal cuando Joel estaba ocupada con Amber.
Iba a la cocina tarde en la noche a tomar comida cuando Joel dormía, pero la mayor parte del tiempo permanecía encerrado allí acostado boca abajo, porque no podía poner presión en sus glúteos. El dolor empeoraba en lugar de mejorar. La fiebre no cedía. El líquido que salía de las incisiones había pasado de ser claro a amarillo, y luego a un perturbador verde amarillento. Joel intentó hablar con él varias veces. Tocaba la puerta preguntándole si estaba bien, si necesitaba ver a un médico. Christian siempre decía que estaba bien, que solo se estaba recuperando de un virus estomacal que había contraído en el seminario. Le pedía que no se preocupara, que no quería contagiarla a ella ni a la bebé. Joel quería creerle, pero sus instintos gritaban que algo estaba gravemente mal. Al tercer día, Joel notó un olor. Primero era tenue, un aroma agrio que parecía filtrarse desde debajo de la puerta de Christian. Asumió que él había comido algo que se había echado a perder. Le preguntó si tenía comida vieja en la habitación que debía tirar. Christian se puso nervioso y dijo que no, que seguramente era basura del pasillo. Pero el olor no desapareció. Para el quinto día, el olor era más fuerte, dulzón y podrido al mismo tiempo, como carne dejada fuera demasiado tiempo. Joel tenía arcadas cada vez que pasaba frente a la habitación. Abrió ventanas en todo el apartamento. Encendió velas aromáticas. Nada ayudó. El olor parecía filtrarse por la puerta, impregnando el pasillo. Christian sabía perfectamente qué era el olor: su cuerpo pudriéndose desde dentro. La infección había creado bolsas de pus sin salida. La grasa muerta se estaba descomponiendo. Sus heridas quirúrgicas estaban abiertas en algunos puntos, supurando constantemente. Intentaba limpiarse varias veces al día, pero no daba abasto. Sabía que necesitaba ir a un hospital. La infección estaba totalmente fuera de control. Pero ir al hospital significaba confesar lo que había hecho, dónde había estado, por qué tenía heridas quirúrgicas de un procedimiento que supuestamente nunca se había realizado. Significaba destruir su matrimonio. Christian se sentía atrapado entre morir lentamente por la infección o destruir su vida buscando ayuda médica. En el sexto día, el olor era insoportable. La vecina del otro lado del pasillo detuvo a Joel para preguntarle si todo estaba bien. Dijo que había notado un olor extraño proveniente de su apartamento. Joel se sintió avergonzada. Regresó a su casa y golpeó con fuerza la puerta del cuarto, exigiendo saber qué estaba pasando. Christian gritó desde adentro que estaba bien, que la dejara en paz. Joel se quedó de pie frente a la puerta con Amber en brazos, sintiendo cómo el miedo reemplazaba su enojo. Algo estaba terriblemente mal con su esposo: el olor, la fiebre, su negativa a salir, la forma en que había caminado la noche anterior cuando ella lo vio brevemente en el pasillo. A través de la sudadera, su silueta tenía unas proporciones inquietantemente diferentes. En el séptimo día, Joel encontró pañuelos ensangrentados en el cubo de basura del baño principal. Christian había usado ese baño a las 3 de la madrugada, creyendo que todos dormían, pero Joel estaba despierta amamantando a Amber. Cuando revisó la basura más tarde, encontró pañuelos empapados de sangre y un fluido amarillo espeso. Lo enfrentó a través de la puerta. Le dijo que había encontrado los pañuelos, que sabía que algo serio estaba ocurriendo, que necesitaba ver a un médico inmediatamente. Christian dijo que solo era un sangrado nasal por el aire seco del avión, que ella estaba exagerando. Joel no le creyó. Para el octavo día, el olor era tan terrible que Joel no pudo soportarlo más. Llenaba todo el apartamento. No podía comer sin tener arcadas. Temía por Amber, preocupada de que la bebé respirara aquello. El olor venía sin duda del cuarto de Christian. Esa mañana Joel tomó una decisión: entraría a la habitación quisiera Christian o no. Algo estaba muriendo allí dentro. Ella tenía una hija que proteger. Tenía derecho a saber qué ocurría en su propia casa. Esperó hasta oír a Christian en el baño. Tomó un destornillador del cajón de la cocina y se acercó a la puerta. En menos de 30 segundos abrió la cerradura. Joel empujó la puerta. El olor que salió la golpeó como una pared. Tuvo arcadas cubriendo su boca con la mano. La habitación estaba oscura, con las cortinas cerradas. Toallas ensangrentadas amontonadas en un rincón.
La cama deshecha, las sábanas manchadas con fluidos amarillentos. La puerta del baño estaba entreabierta, dejando escapar un chorro de luz. Joel caminó hacia esa luz. Abrió la puerta por completo. Y lo que vio la perseguiría para el resto de su vida. Christian estaba de pie, medio desnudo frente al espejo. Se había quitado las prendas de compresión y trataba de limpiarse con una toalla húmeda. No oyó entrar a Joel por encima de sus propios gemidos y el sonido del agua. Ella se quedó congelada en la entrada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Pus mezclado con sangre goteaba por los muslos de Christian. Su cuerpo era completamente irreconocible. Sus caderas sobresalían dramáticamente más anchas que las de la propia Joel. Su cintura parecía imposiblemente pequeña en comparación. Y eso era solo el comienzo del horror que estaba por descubrir. Sus glúteos estaban grotescamente inflamados, redondos y elevados. La piel estaba moteada de tonos rojos y morados. Y a lo largo de la parte baja de su espalda y sus caderas, Joel podía ver incisiones, heridas quirúrgicas abiertas e infectadas, supurando un espeso exudado amarillento. Entonces Joel vio movimiento. Pequeñas formas blancas arrastrándose desde una de las heridas cerca del coxis. Gusanos. Gusanos vivos retorciéndose y saliendo del sitio quirúrgico infectado de su esposo, cayendo al suelo del baño. Joel gritó. El sonido fue primitivo. Terror, asco y confusión mezclados. Christian se giró de inmediato con los ojos desorbitados por el pánico. La toalla alrededor de su cintura cayó. Joel lo vio todo. La forma femenina de su cuerpo, las cicatrices quirúrgicas en su abdomen, donde habían retirado grasa, las horribles heridas que literalmente albergaban larvas. Christian intentó cubrirse con las manos. Lloraba repitiendo el nombre de Joel una y otra vez. Pero Joel retrocedía una mano sobre la boca, la otra, aferrándose al marco de la puerta para no desplomarse. El cuerpo de su esposo había sido quirúrgicamente transformado y ahora se estaba pudriendo con gusanos dentro. ¿Qué hiciste?, susurró Joel. ¿Qué demonios hiciste? Christian se quedó allí desnudo y expuesto, su cuerpo alterado completamente a la vista. Los ojos de Joel lo recorrieron de nuevo, absorbiendo cada detalle. Las curvas más grandes que las suyas, la forma claramente femenina, la infección que había teñido su piel de distintos colores, los gusanos aún arrastrándose desde la herida. «Te operaste», dijo Joel. No era una pregunta. «En Hawái te operaste». Christian asintió con lágrimas corriéndole por la cara. Temblaba de fiebre y de miedo. Dijo, «Sí, me operé». ¿Qué clase de cirugía te deja así? La voz de Joel empezaba a elevarse. Christian susurró la respuesta una. Brazilian Butt Lift. Joel lo miró fijamente. Te hiciste un BBL. Te perdiste el nacimiento de Amber para ponerte un BBL. Christian volvió a asentir. Trató de explicar que se suponía que todo sería rápido, que no sabía que se infectaría, pero Joel lo interrumpió. ¿Por qué gritó? ¿Por qué harías algo así? Christian no podía mirarla. Dijo que lo había hecho porque Denise quería que lo hiciera. Denise, la mente de Joel daba vueltas. ¿Tu jefe? ¿Qué tiene que ver tu jefe con tu trasero? Hubo un largo silencio. Entonces Christian pronunció las palabras que cambiarían todo. No es solo mi jefe. Estamos juntos, Denise y yo. Hemos estado juntos desde que empecé a trabajar allí. Joel sintió esas palabras como golpes en el pecho. Juntos. Su esposo y su jefe estaban juntos. Sus piernas se volvieron débiles. Se aferró más fuerte al marco de la puerta. ¿Me estás diciendo que tienes una aventura? Su voz sonaba extraña. Con un hombre. Christian asintió. Dijo que sí con Dennis. Dijo que llevaban meses involucrados. Joel miró otra vez el cuerpo de Christian, esas curvas, esa figura femenina. Y lo entendió todo de forma repentina y horrible. Lo hiciste por él, dijo. Te operaste para verte así por otro hombre. Christian dijo que a Dennis le gustaban las curvas femeninas. Le gustaban los cuerpos suaves, las caderas anchas, los glúteos grandes. Dijo que Dennis había querido que se operara, que había insistido, que había pagado la mitad.
La voz de Joel salió plana sin emoción. Te perdiste el nacimiento de Amber para operarte por tu amante. Christian extendió la mano hacia ella tratando de explicarse, pero Joel retrocedió como si él fuera contagioso. Di a luz sola. Christian dijo, Joel, cada palabra afilada como una cuchilla. Te llamé 14 veces. Estuve 14 horas en labor y no respondiste ni una sola vez. ¿Sabes lo que se siente sostener a tu hija por primera vez sin ti allí? Christian dijo que lo sentía, pero Joel ya no escuchaba. Miraba su cuerpo, la infección, los gusanos. Su esposo había elegido esto. Había elegido transformar su cuerpo para el placer de otro hombre, mientras ella se partía el alma pariendo sola. Tienes gusanos saliendo de ti, dijo Joel. Gusanos reales. Y estás preocupado porque tu aventura se haga pública. Christian le suplicó que no lo contara, que su carrera sería destruida, su reputación arruinada. Joel lo miró con total incredulidad. Su cuerpo literalmente se estaba descomponiendo y él estaba preocupado por chismes. Ella se dio la vuelta y salió del baño. Oyó a Christian llamarla, pero no se detuvo. Caminó por el pasillo hasta la habitación del bebé, cerró la puerta con llave y se sentó en la mecedora. Su esposo ya no existía. El hombre con quien se había casado estaba muerto en un sentido moral desde hacía tiempo. Joel se quedó allí balanceándose, recordando todo. Las llamadas durante el parto sin respuesta. La foto de Amber a la que él apenas reaccionó. Volver sola del hospital. Y mientras tanto, él estaba recuperándose de una cirugía cosmética, admirando sus nuevas curvas femeninas en un hotel hawaiano, mientras ella traía a su hija al mundo. Pasaron horas. Christian golpeó la puerta varias veces. Ella no respondió. Al caer la noche, Joel salió finalmente, pero no dejó entrar a Christian. Pasó junto a él sin mirarlo y se dirigió al dormitorio. También cerró esa puerta con llave. Cerca de la medianoche, Christian lo intentó de nuevo. Su voz era desesperada, suplicante. Dijo que necesitaban hablar. Joel terminó de amamantar a Amber, la acostó en la cuna y abrió la puerta. Christian lucía espantoso. La fiebre había subido aún más. Sudaba a través de la ropa. Sus ojos estaban vidriosos, desenfocados. Apenas podía mantenerse de pie. Pero Joel no sintió ni una pizca de compasión. Habla, dijo. Christian intentó explicarse. Joel lo escuchó sin mostrar ninguna emoción. Christian extendió la mano para tocar su hombro. Tal vez lo hacía como gesto de consuelo, tal vez como disculpa. Pero en el momento en que su mano la rozó, algo dentro de Joel se rompió. Había intentado mantenerse firme durante 8 días. Ese simple toque destruyó el poco control que aún mantenía. Joel apartó su mano con violencia. Le gritó que no la tocara. Dijo que había perdido ese derecho el día que permitió que otro hombre moldeara su cuerpo. Christian retrocedió sorprendido, pero Joel avanzó hacia él. ¿Quieres saber cómo fue? Su voz se elevaba hacia un grito. Dar a luz sola, sentir cada contracción sabiendo que no ibas a venir. Sostener a Amber y darme cuenta de que elegiste no estar allí. Christian intentó interrumpirla, pero Joel no lo permitió. Estaba liberando 8 días de dolor y furia acumulada. Describió cada detalle de ese día, el miedo cuando rompió fuente. Y él no contestó la soledad de estar en labor sin su esposo, la devastación de dar a luz a Amber, mientras él estaba en Hawái, inyectándose grasa en el trasero. Christian intentó una vez más acercarse a ella. Dijo que podían arreglarlo, que dejaría a Denise, que se enfocaría en ser un mejor padre. Pero esas palabras ya no tenían ningún valor. Cuando su mano tocó el hombro de Joel, otra vez, ella reaccionó por puro instinto. La rabia, el duelo. La traición acumulada sin salida durante más de una semana. En ese instante algo dentro de ella se quebró por completo. Joel caminó hacia el dormitorio. Christian la siguió todavía suplicando. Ella abrió el cajón de la mesita de noche, donde Christian guardaba un arma. La había comprado 2 años antes para protección. Joel sacó el arma. Los ojos de Christian se abrieron de par en par. Retrocedió levantando las manos. Dijo su nombre, le rogó que bajara el arma. Joel, por favor.
Piensa en Amber. Ella necesita a su padre. Fue lo peor que pudo decir. Amber había necesitado a su padre 9 días antes cuando nació, pero él no estaba ahí. Amber necesitaba a su padre a las 3:23 p.m. Hace 9 días, dijo Joel con una voz inquietantemente calmada. Pero tú estabas ocupado admirando tus curvas en un espejo. Christian quedó contra la pared. Lloraba, suplicaba. Dijo que iría al hospital, que tratarían la infección, que podían arreglarlo. Pero Joel ya no era una familia con él. Ella levantó el arma. Su mano estaba firme. Christian levantó las manos más alto rogándole que se detuviera, que pensara. Pero Joel llevaba pensando 8 días. El primer disparo le dio en el pecho. El sonido fue ensordecedor. Los ojos de Christian se abrieron de shock. Tropezó hacia atrás, llevó la mano a la herida. La sangre se extendió por su camiseta. «Me disparaste», jadeó. El segundo disparo interrumpió sus palabras. Le acertó en el abdomen. Christian cayó de lado. Sus nuevas curvas seguían visibles incluso mientras agonizaba. La sangre se acumulaba bajo él, mezclándose con el pus que seguía escapando de sus heridas infectadas. Y los gusanos seguían ahí, arrastrándose desde su carne podrida. Joel se quedó de pie con el arma en la mano. Miró el cuerpo de Christian y no sintió nada, ni arrepentimiento ni horror, solo vacío. El hombre que había amado había desaparecido mucho antes de que esas balas lo alcanzaran. La respiración de Christian se volvió superficial, rápida. Sus ojos seguían abiertos mirándola. Intentó decir algo, pero la sangre llenaba su garganta. En cuestión de segundos, dejó de respirar. Sus ojos quedaron inmóviles. Christian Turner murió en el piso de su dormitorio. Joel dejó el arma sobre la cómoda. Caminó hacia la habitación del bebé y tomó a Amber, que lloraba asustada por los disparos. Joel acunó a su hija y fue a la sala. Se sentó en el sofá. Tomó su teléfono. Marcó el 911. 911. «¿Cuál es su emergencia?», le disparé a mi esposo, respondió Joel con una voz mecánica tranquila. «Señora, ¿está respirando Joel?». Miró hacia el dormitorio. «No, está muerto. La ayuda va en camino. Por favor, permanezca en la línea». Pero Joel colgó. Se sentó allí meciendo a Amber. Oyó sirenas acercándose. No intentó huir. No intentó esconderse. Christian había muerto el día que decidió que las preferencias de otro hombre importaban más que su propia hija. Joel simplemente había terminado lo que ya era inevitable. Los siguientes segundos en el texto pertenecen claramente a un guión de video de YouTube, así que se traducen igual. Antes de continuar, un agradecimiento rápido a todos los que ven y apoyan este canal. Su presencia realmente lo mantiene vivo. Esta comunidad sigue creciendo gracias a personas que creen en historias reales y significativas. Convertirse en miembro del canal desbloquea contenido exclusivo, material detrás de cámaras y ayuda directamente a que podamos traer más historias poderosas a la luz. Su apoyo marca una diferencia real y nos encantaría saber quién está aquí. Deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos ves. Si sigues mirando hasta ahora, escribe «Todavía estoy aquí» en los comentarios. Vamos a ver quién llega hasta el final. No olvides darle like a este video también. Ahora continuemos. Los oficiales Devon Harley y Camille Brooks fueron los primeros en llegar. Entraron al apartamento con las armas desenfundadas, siguiendo el protocolo. Encontraron a Joel sentada en el sofá sosteniendo a un bebé. Ella los miró con calma y dijo que el arma estaba sobre la cómoda del dormitorio. Dijo que su esposo estaba en la habitación. Dijo que le había disparado 2 veces. La oficial Brooks mantuvo su arma apuntada a Joel, mientras el oficial Harley iba a revisar el dormitorio. Volvió 30 segundos después con el rostro perturbado. Pidió refuerzos y al médico forense. Dijo que tenían a un hombre fallecido por heridas de bala en circunstancias inusuales. Los detectives Rashad Monroe y Vivian Cho llegaron 20 minutos después. Eran investigadores veteranos, ambos con más de 15 años en homicidios. Pero cuando entraron a ese dormitorio y vieron el cuerpo de Christian, ambos se detuvieron de golpe.
El olor los golpeó primero, ese hedor dulce y podrido de infección y descomposición. Luego vieron el cuerpo. Christian yacía de lado en un charco de sangre. Sus proporciones eran incorrectas femeninas de una forma que no coincidía con su rostro y manos masculinas. Su ropa estaba empapada de sangre y de un exudado amarillento, y al acercarse, vieron movimiento pequeños gusanos blancos arrastrándose desde heridas en su espalda baja. El detective Monroe llevaba 18 años en la policía. Miró a la detective Cho y dijo en voz baja: «Nunca he visto algo así». Fotografiaron la escena exhaustivamente. La médica forense, la doctora Nora Finch, llegó y examinó el cuerpo de Christian. Observó los disparos, las alteraciones quirúrgicas, la grave infección. Dijo que la causa preliminar de muerte parecía ser el disparo en el pecho, que probablemente alcanzó el corazón. Pero añadió que la infección estaba tan avanzada que Christian probablemente habría muerto de sepsis en 24 a 48 horas, incluso sin los disparos. Joel dio su declaración sin abogado. Se sentó en la sala con los detectives mientras su hermana Amani sostenía a Amber. Joel les contó todo el trabajo que Christian había aceptado, el viaje a Hawái, que supuestamente era por negocios que dio a luz sola, que descubrió el cuerpo infectado de Christian, que se enteró del romance con Dennis Reed, que supo de la cirugía que Christian se hizo para complacer a su amante. Hablaba con una voz plana sin emoción. La detective Cho tomaba notas mirándola de vez en cuando. Joel no parecía una asesina. Parecía alguien quebrada que había respondido rompiendo de vuelta. «Le disparaste 2 veces», dijo Cho. «¿Puedes explicarme lo que ocurrió, Joel?» Describió la discusión Christian intentando tocarla, la rabia acumulada, tomar el arma, disparar 2 veces, verlo caer. No lloró mientras lo contaba. «¿Te arrepientes?», preguntó el detective Monroe. Joel pensó un momento. Luego dijo: «Lamento que Amber no tenga padre, pero el hombre que debía ser su padre murió hace 9 días en Hawái. Yo solo lo hice oficial». Los detectives arrestaron a Joel por homicidio en 2º grado. Le leyeron sus derechos. Ella no se resistió. Amani tomó la custodia temporal de Amber. La médica forense completó su examen. 2 heridas de bala, una en el pecho, inmediatamente mortal. Otra en el abdomen, que también habría sido fatal. Alteraciones quirúrgicas extensas consistentes con un BBL agresivo. Infección necrotizante avanzada en glúteos y caderas. Larvas de mosca identificadas como especie común. Sangre con sepsis, glóbulos blancos elevadísimos, múltiples sistemas en falla orgánica. La doctora Finch dijo a los detectives que Christian ya estaba muriendo antes de que Joel le disparara. La infección había llegado al torrente sanguíneo. Sus riñones estaban fallando. Su cuerpo estaba en shock tóxico. Incluso con intervención médica agresiva, sus probabilidades de sobrevivir habrían sido menores al 30%. La investigación se centró entonces en encontrar a Dennis Reed. Los detectives fueron a Reed Advertising Company, pero la encontraron cerrada. Volvieron al día siguiente y hablaron con empleados. Todos parecían nerviosos, reacios a hablar. La secretaria Lorraine Vance afirmó que no sabía nada de la vida personal de Christian Turner. El detective Monroe notó miedo en esa gente. Llevó a Lorraine a un lado y le preguntó directamente si Denise alguna vez la había amenazado. Ella dijo que no podía hablar de su empleador. Él preguntó si estaría más cómoda hablando con inmunidad. Ella dijo que quizá, pero que necesitaba pensarlo. Los detectives consiguieron una orden para acceder al teléfono de Christian. El técnico forense lo desbloqueó y encontró exactamente lo que Joel había dicho. Miles de mensajes entre Christian y Dennis. Fotos explícitas que Christian había enviado desde Hawái mostrando su cuerpo recién operado. Respuestas entusiastas de Dennis. Registros financieros que mostraban que Denise había transferido $6,800 a Christian el día antes del viaje a Hawái. Historial de búsqueda donde Christian investigaba procedimientos, BBL, tiempos de recuperación y cómo ocultar una cirugía a un cónyuge. También encontraron algo más.
Christian había buscado información sobre los negocios de Dennis, búsquedas sobre lavado de dinero, empresas fantasma, investigaciones por fraude, como si estuviera intentando averiguar si Dennis estaba involucrado en algo ilegal. Fueron al departamento de Dennis con una orden. El edificio era lujoso, caro. Dennis no estaba. El apartamento estaba impecable. Y por todas partes había fotos de Christian, algunas profesionales, otras casuales. Dennis estaba obsesionado. Encontraron ropa de Christian en el armario, sus productos de aseo en el baño. Christian prácticamente vivía allí cuando no estaba en casa con Joel. También hallaron documentos financieros sospechosos, estados de cuenta con depósitos grandes provenientes de empresas inexistentes, contratos de servicios publicitarios que parecían falsos. Dennis Reed no era solo el dueño de una empresa de publicidad. Estaba manejando algún tipo de operación ilegal. Intentaron contactar a Dennis. Su teléfono estaba apagado. Su abogado dijo que Dennis no estaba disponible y que se comunicaría cuando pudiera. Pasaron días sin noticias. Revisaron sus tarjetas de crédito. La última transacción fue en Ciudad de México, 2 días después de la muerte de Christian. Luego, nada. Dennis Reed había desaparecido. Mientras tanto, los investigadores en Hawái localizaron la clínica Paradise Contours. Cuando llamaron, la recepcionista afirmó que no tenían ningún registro de Christian Turner. Finalmente descubrieron que la cirugía se había reservado bajo el nombre de Dennis Reed. La doctora Camela Mahana fue identificada como la cirujana. Su licencia médica había sido suspendida en California en 2019 por mala praxis. Había estado involucrada en 3 muertes de pacientes, tenía 14 denuncias en su contra, y actualmente operaba en Hawái, sin licencia válida. Las autoridades hawaianas allanaron Paradise Contours. Encontraron condiciones insalubres, equipo anticuado y evidencia de múltiples procedimientos ilegales. La doctora Mahana fue arrestada en el lugar. Fue acusada de ejercer la medicina sin licencia, fraude y 3 cargos de homicidio involuntario. El caso contra Joel siguió adelante. Fue acusada de homicidio en 2º grado. La fiscalía argumentó que independientemente de la traición de Christian, el asesinato no estaba justificado. La defensa alegó perturbación emocional extrema. Joel había sido llevada más allá del punto de quiebre de cualquier persona razonable. La opinión pública estaba dividida, aunque inclinada hacia la simpatía por Joel. Las redes sociales explotaron en debates. El hashtag BBLBTrial fue tendencia durante semanas. La mayoría coincidía en que la traición de Christian era una de las peores que habían escuchado. Muchos decían comprender por qué Joel se quebró. La historia apareció en noticias nacionales. Programas de crimen la cubrieron. Podcasts analizaron cada detalle. Mientras tanto, Dennis Reed seguía desaparecido. No se presentaron cargos en su contra porque no podían encontrarlo. El hombre que había orquestado toda la tragedia había desaparecido dejando solo víctimas. El juicio comenzó 4 meses después de la muerte de Christian. La corte estaba llena de medios y espectadores. Se colocó seguridad adicional debido a amenazas. El juez impuso reglas estrictas sobre la conducta en la sala y prohibió cámaras. El fiscal Lance Whitmore era duro, experimentado, decidido a obtener una condena. En su alegato inicial pintó a Joel como una asesina de sangre fría que había ejecutado a su esposo en un ataque de ira. Reconoció la traición de Christian, pero afirmó que ninguna traición justificaba quitar una vida. La abogada defensora Bianca Drummond era igual de competente. Su declaración inicial se centró en el daño psicológico causado por Christian. Describió a Joel dando a luz sola, llamando 14 veces a su esposo sin respuesta, sosteniendo a su recién nacida, llorando porque él no estaba. Describió el horror de encontrar el cuerpo infectado de Christian lleno de gusanos. Describió enterarse de que él había perdido el nacimiento de su hija por una cirugía estética para complacer a su amante secreto. Los testigos de la fiscalía eran sólidos. La médica forense testificó sobre los disparos. Expertos forenses mostraron que Christian podría haber sobrevivido con atención médica inmediata tras el primer disparo. El hermano de Christian testificó que Christian había estado luchando con su identidad, pero que amaba a su familia.
La defensa llamó testigos que respaldaban el estado mental de Joel. Su hermana Amani describió las devastadas llamadas de Joel durante el parto. La enfermera del hospital testificó que nunca había visto a una nueva madre tan desconsolada. Un psicólogo declaró que una traición extrema, especialmente acompañada de abandono durante el parto, podía causar una ruptura temporal con la realidad. El cuarto día del juicio, Joel subió al estrado. La sala estaba en silencio. Se veía delgada, agotada, mayor que sus 30 años, pero su voz era firme. Describió su matrimonio con Christian, los primeros años felices, su desempleo y las dificultades económicas. Describió la alegría del embarazo y la promesa de Christian de encontrar trabajo. Explicó el empleo con Denise Reed. Contó cómo Christian empezó a distanciarse. Luego narró el día en que Christian le habló del viaje a Hawái, cómo ella le rogó que se quedara porque faltaba muy poco para la fecha del parto. Su voz se quebró al recordarlo. Contó al jurado sobre su labor de parto, sobre ir al hospital con su hermana, porque Christian no contestaba, sobre llamarlo 14 veces, mientras tenía contracciones, empujar durante 2 horas preguntándose dónde estaba dar a luz a Amber sola, y llorar tanto que no podía ver bien el rostro de su hija, enviarle una foto, y recibir casi ninguna respuesta. El jurado estaba visiblemente afectado. Varios lloraban. El dolor de Joel era evidente en cada palabra. Luego describió el regreso de Christian, su comportamiento extraño, la puerta cerrada, el olor encontrarlo con el cuerpo alterado y las heridas infestadas de gusanos, descubrir la infidelidad, la cirugía, la verdadera razón del viaje. Cuando relató el momento del disparo, fue completamente honesta. Dijo que la rabia la había dominado, que no estaba pensando con claridad, que solo sabía que el hombre que había abandonado el nacimiento de su hija estaba frente a ella poniendo excusas. El contrainterrogatorio del fiscal fue brutal. ¿Tenía usted la intención de matar a Christian, sí?, respondió Joel. En ese momento sí. Disparó 2 veces para asegurarse de que muriera así. ¿Se arrepiente? Joel hizo una pausa. Lamento que Amber crezca sin padre. Lamento el dolor de la familia de Christian. Pero me arrepiento de detener al hombre que eligió una cirugía estética por encima del primer aliento de su hija, no. La sala explotó. El juez golpeó el mazo, pero las palabras de Joel quedaron suspendidas en el aire. El quinto día del juicio comenzó con normalidad. La fiscalía interrogaba a un experto forense. Los espectadores tomaban notas. Todo parecía rutinario hasta las 10:47 de la mañana. 3 hombres enmascarados irrumpieron por las puertas de la sala. Vestían equipo táctico negro y portaban armas semiautomáticas. Uno gritó que todos se tiraran al suelo. La sala estalló en caos. Los alguaciles sacaron sus armas. La seguridad del tribunal corrió hacia adentro. Los hombres enmascarados dispararon al techo. La gente se lanzó debajo de los bancos. El juez se agachó detrás del estrado. Los abogados protegieron a sus clientes. Uno de los atacantes apuntó directamente a Joel. Ella vio el cañón girar hacia ella y se quedó paralizada. Un disparo sonó. Un dolor explosivo atravesó su hombro izquierdo cuando la bala le rozó. Gritó y cayó al suelo. La abogada Bianca Drummond se arrojó sobre Joel para cubrirla. Los alguaciles y la seguridad intercambiaron fuego con los atacantes. Los disparos resonaban por toda la sala. Las balas golpeaban paredes, rompían ventanas. La gente gritaba tratando de escapar. Los hombres enmascarados comenzaron a retroceder. El oficial de seguridad Timothy Cummings los persiguió por el pasillo. Más disparos. Cummings recibió un tiro en la pierna y cayó. Los sospechosos siguieron corriendo hacia las escaleras. 2 oficiales más los persiguieron. La persecución recorrió 3 pisos. Los atacantes disparaban a cualquiera que intentara detenerlos. Llegaron al estacionamiento y corrieron hacia una SUV negra sin placas. Los oficiales dispararon mientras el vehículo aceleraba. La camioneta atravesó la barrera y desapareció. El tribunal fue puesto en confinamiento. Llegaron ambulancias. Joel fue llevada al hospital con una herida en el hombro. El oficial Cummings fue trasladado a cirugía. Varios espectadores fueron atendidos por lesiones menores.
El juicio quedó suspendido indefinidamente. El FBI fue llamado. Los agentes analizaron las grabaciones de seguridad que mostraban a los 3 sospechosos, todos hombres moviéndose con precisión militar. Durante una recarga, la manga de uno se subió revelando un tatuaje distintivo. El FBI lo buscó en sus bases de datos y encontró coincidencia Kendrick Rowe, ex militar, dado de baja deshonrosamente conocido por trabajos como mercenario. Los otros 2 probablemente eran sus asociados. Se emitieron órdenes de arresto para Rowe y 2 presuntos cómplices, Brett Lawson y Curtis Vega. La gran pregunta era quién los había contratado. Todos sospechaban de Dennis Reed. Investigadores financieros encontraron un pago de $75,000 de una de las empresas fantasma de Dennis a una cuenta offshore 2 días antes del ataque. La cuenta estaba vinculada a Kendrick Rowe, pero demostrar que Dennis ordenó el atentado era difícil. El rastro del dinero era complicado. El abogado de Dennis negó cualquier implicación. El FBI no podía probar intención sin capturar a Dennis o a uno de los atacantes. Dennis Reed seguía siendo un fantasma. Su última ubicación confirmada fue Ciudad de México. Después de eso, nada. Se emitieron órdenes internacionales, pero sin cooperación del país donde pudiera estar escondido, la policía tenía pocas opciones. El ataque cambió la opinión pública. Guel pasó de ser una figura controvertida a una víctima. Había recibido un disparo en una sala de justicia. Alguien había intentado matarla. Personas que la consideraban una asesina fría empezaron a dudar de que la historia fuera tan simple. El FBI coordinó con detectives locales para investigar el atentado. Analizaron cada cuadro de las grabaciones. Los 3 atacantes se movían como profesionales entrenados. No era violencia aleatoria. Fue un intento de ejecución que fracasó. El tatuaje distintivo en el antebrazo de Kendrick Rowe fue la clave. Representaba una serpiente enroscada alrededor de una daga. El FBI identificó a sus conocidos y determinó que Brett Lawson y Curtis Vega eran los otros 2 hombres. La balística confirmó que las armas provenían de una venta ilegal en Nevada 2 años antes. El vendedor fue identificado y interrogado. Recordó haber vendido 3 armas a un hombre que coincidía con la descripción de Rowe, pero dijo no saber para qué se usarían. La investigación financiera profundizó en los negocios de Dennis Reed. Lo que encontraron fue actividad criminal extensa. La empresa Reed Advertising era una fachada para lavado de dinero. Clientes falsos pagaban por servicios publicitarios que nunca se realizaban. El dinero entraba sucio y salía limpio a través de una red de sociedades fantasma. Dennis tenía vínculos con figuras del crimen organizado en 3 estados. Los investigadores teorizaron que Christian podría haber descubierto las actividades ilegales. Su historial de búsqueda sugería que sospechaba de las finanzas de Dennis. La cirugía pudo haber sido un mecanismo de control, forzar a Christian a someterse a un procedimiento humillante, crear material de chantaje y asegurar su silencio. Los detectives reentrevistaron a los empleados de Reed Advertising, esta vez ofreciendo inmunidad. Lorraine Vance finalmente aceptó hablar. Confirmó que Dennis y Christian tenían una relación. Dijo que todos en la empresa lo sabían, pero nadie se atrevía a mencionarlo. Dennis era posesivo y controlador. También confirmó sus actividades criminales. La empresa lavaba dinero para clientes. Y Lorraine destruía documentos bajo órdenes de Dennis. Después de la muerte de Christian, Dennis se volvió paranoico. Le ordenó quemar archivos específicos. Liquidó activos rápidamente, transfiriendo millones al extranjero. Luego desapareció. Otro empleado, Troy Baldwin, dio un testimonio similar. Dijo que Dennis cambió tras la muerte de Christian, estaba irritable, agresivo, vigilando constantemente a su alrededor. Troy escuchó una conversación telefónica en la que Dennis hablaba de ocuparme de cabos sueltos. 3 días después, Dennis desapareció. El FBI rastreó los movimientos de Dennis después de Ciudad de México. Usó un pasaporte falso con el nombre David Riggs para volar a Caracas, Venezuela. Desde ahí el rastro se perdió. Hubo avistamientos no confirmados en Dubái y Johannesburgo, pero nada sólido.
Mientras tanto, la búsqueda de Rowe y sus cómplices continuó, pero los 3 hombres también desaparecieron por completo. El público estaba indignado porque tanto Dennis Reed como los atacantes del tribunal seguían libres. Estallaron protestas exigiendo justicia. El caso se convirtió en un símbolo de cómo el sistema judicial fallaba en proteger a los vulnerables, mientras los culpables escapaban. Los investigadores presentaron sus hallazgos a los fiscales. La evidencia contra Dennis por lavado de dinero era sólida. La evidencia que lo vinculaba al ataque en la corte era circunstancial pero convincente. Pero Dennis seguía siendo un fantasma. La investigación también reveló más víctimas de las operaciones de Dennis. Otros 3 jóvenes se presentaron diciendo que Dennis les había propuesto acuerdos similares: trabajar para su empresa, someterse a su control, someterse a los procedimientos que él exigía. 2 se negaron y de repente se encontraron desempleados. Uno aceptó al principio, pero huyó cuando las exigencias de Dennis se volvieron demasiado extremas. Estos testimonios pintaban la imagen de un depredador que usaba su posición para explotar a personas vulnerables. Christian no había sido su primera víctima. De vuelta bajo custodia, Joel se recuperó de la herida en el hombro. La bala solo la había rozado, causándole dolor, pero ningún daño permanente. Había tenido suerte. El ataque había sido un intento de matarla. La abogada de Joel argumentó que eso demostraba que Joel estaba en peligro por fuerzas relacionadas con la aventura de Christian. Presionaron para reducir los cargos. La fiscalía aceptó reducir la acusación de homicidio en segundo grado a homicidio voluntario. 3 semanas después del ataque en el tribunal, el juicio se reanudó con estrictas medidas de seguridad. Los testigos restantes declararon. El jurado escuchó todas las pruebas. Luego deliberaron durante 6 horas antes de alcanzar un veredicto. La sala estaba llena cuando el jurado regresó. Joel se sentó en la mesa de la defensa luciendo exhausta. Había perdido peso durante el juicio. La herida en el hombro había sanado, pero aún protegía ese brazo. El juez preguntó si el jurado había llegado a un veredicto. El portavoz se puso de pie y confirmó que sí sobre el cargo de homicidio voluntario. ¿Cuál es su decisión? Consideramos a la acusada culpable. Joel no mostró reacción. Lo esperaba. El jurado había sido misericordioso al condenarla por un cargo reducido, pero aún así iría a prisión. El juez programó la sentencia para 2 semanas después. Mientras los alguaciles se la llevaban, Joel miró hacia atrás a su hermana Amani, que sostenía a Amber en la galería. Amber tenía 4 meses ya, sin memoria de su padre, casi sin tiempo con su madre. El día de la sentencia llegó con una cobertura mediática similar. Los simpatizantes sostenían carteles afuera que decían «Justicia para Joel». Los críticos sostenían otros que decían «El asesinato es asesinato». El juez dio una declaración extensa antes de imponer la pena. Reconoció las circunstancias extraordinarias. La traición de Christian había sido profunda y cruel. Perder el nacimiento de su hija por una cirugía estética para complacer a su amante secreto era imperdonable. La infección y el engaño que siguieron fueron horrorizantes. Sin embargo, continuó el juez. El sistema legal no podía permitir que los individuos tomaran acciones letales, sin importar cuán grave fuera la provocación. Había opciones disponibles para Joel que no implicaban matar. El juez sentenció a Joel a 7 años de prisión con elegibilidad para libertad condicional después de 4 años. Además, debía completar un programa de manejo de ira y tratamiento de salud mental. Joel recibió la oportunidad de dirigirse al tribunal. Se puso de pie lentamente. «No estoy orgullosa de lo que hice», dijo. «Quité una vida, y tendré que vivir con eso para siempre. Pero no voy a fingir que lamento haber eliminado de este mundo a un hombre que abandonó los primeros momentos de vida de su hija recién nacida para estar con su amante». Christian tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Y ahora Amber pagará por ambas. El juez aceptó su declaración y la sesión fue levantada. Joel fue llevada de regreso bajo custodia. La cuestión de Dennis Reed seguía sin respuesta.
Los fiscales anunciaron que no tenían evidencia suficiente para acusarlo de conspiración en el ataque al tribunal. Incluso los cargos de lavado de dinero serían difíciles de procesar sin su presencia física. Dennis Reed seguía fugitivo. Las órdenes internacionales continuaban activas. Interpol tenía su nombre y fotografía, pero sin cooperación de los países donde pudiera ocultarse, las posibilidades de captura eran mínimas. Kendrick Rowe, Brett Lawson y Curtis Vega también seguían prófugos. Fueron incluidos en la lista de los más buscados del FBI con una recompensa de $100,000, pero pasaron meses sin avistamientos fiables. El caso puso de relieve fallos en múltiples sistemas. El sistema médico que permitió a la doctora Mahana operar ilegalmente durante años. El sistema laboral que permitió a Denise explotar a sus empleados. El sistema judicial que dejó escapar a los culpables mientras las víctimas pagaban el precio. La familia de Christian celebró un pequeño funeral. Solo asistieron familiares directos. Lo enterraron en silencio, intentando preservar algo de dignidad para un hombre que murió humillado. Los simpatizantes de Guell crearon un fondo para el futuro de Amber. En pocos meses se recaudaron más de $80,000 para su educación y cuidado. Amani se convirtió en su tutora legal. Renunció a su trabajo para cuidar a su sobrina. Llevaba a Amber a visitar a Joel en prisión una vez al mes. Las visitas eran desgarradoras. Joel sostenía a su hija a través del vidrio del área de visitas, llorando al verla crecer sin ella. Las preguntas sin respuesta perseguían a todos. ¿Alguna vez encontrarían a Dennis? ¿Atraparían a los atacantes del tribunal? ¿Se haría justicia alguna vez? 2 años después del juicio, aún no había respuestas. Dennis Reed seguía desaparecido. Los atacantes seguían libres. Y Joel seguía en prisión contando los días hasta su elegibilidad para libertad condicional. El caso provocó debates sobre la regulación de la cirugía estética. Los legisladores propusieron lineamientos más estrictos. Algunos cambios se implementaron, pero no fueron suficientes. La gente seguía buscando procedimientos baratos en clínicas dudosas. La muerte de Christian se convirtió en una advertencia, pero no evitó tragedias similares. La comunidad LGBTQ tuvo reacciones mixtas. Algunos argumentaron que el caso resaltaba los peligros de vivir en secreto. Otros señalaron que la sexualidad de Christian no era el problema. Su traición y su terrible juicio eran el problema. Las discusiones sobre acoso laboral también mencionaron el caso. Denise había explotado su poder sobre Christian. Era un comportamiento depredador facilitado por un desequilibrio de poder. Los padres de Christian luchaban con cómo recordar a su hijo. Sabían que lo que él había hecho era indefendible, pero seguía siendo su hijo. Visitaban a Amber ocasionalmente queriendo formar parte de su vida. La pregunta de qué contarle a Amber pesaba en todos. ¿Cómo explicarle que su padre se perdió su nacimiento por una cirugía estética? ¿Que tenía una aventura? ¿Que su madre lo mató? Imani decidió que le dirían la verdad gradualmente, en partes apropiadas para su edad a lo largo del tiempo. La opinión pública seguía dividida. Algunos veían a Joel como una víctima llevada demasiado lejos. Otros la veían como una asesina. El caso se convirtió en una prueba de Rorschach. Los creadores de contenido de True Crime diseccionaron cada ángulo. Videos de YouTube analizaron la cronología. Podcasts entrevistaron a expertos. Hilos de Reddit debatieron la ética. El caso lo tenía todo: traición, secreto, cirugía, que salió mal, asesinato, conspiración. La audiencia de libertad condicional de Joel estaba programada para dentro de 2 años. Si se le concedía, cumpliría un total de 4 años, saliendo cuando Amber tuviera 6. Esa era la esperanza a la que se aferraba. 4 años hasta poder abrazar a su hija sin barreras. No tenía ilusiones de que sería fácil. Sería una asesina convicta sin perspectivas laborales, pero sería libre y estaría con Amber. El paradero de Dennis Reed seguía siendo el mayor misterio. Algunos creían que estaba muerto. Otros creían que había logrado desaparecer con éxito. La verdad probablemente nunca se sabría. La empresa Reed Advertising había sido clausurada. Los empleados encontraron otros trabajos.
Nada de eso llevó a Denise a la justicia. La muerte de Christian no había logrado nada excepto crear más víctimas. Joel estaba en prisión. Amber estaba sin padres. 2 familias estaban destruidas. Y el hombre que orquestó la tragedia seguía libre. Pero Joel había aprendido a aceptar que la vida no era justa, que a veces los malos ganaban, y que lo único que podía controlar era a sí misma. Se concentró en cumplir los requisitos para la libertad condicional en su relación con Amber y en mantenerse cuerda. Algunas noches, Joel pensaba en ese momento de pie en el dormitorio con el arma en la mano. Christian suplicando mientras ella tomaba la decisión de apretar el gatillo. Lo había repetido miles de veces en su mente, y cada vez sabiendo todo lo que vino después, aún no podía decir que elegiría distinto. Eso era lo que más la aterraba. No haberlo matado, sino que dadas las mismas circunstancias lo haría de nuevo. Este caso sigue siendo uno de los más controvertidos de la historia criminal reciente. No por lo que ocurrió, sino por quién escapó. 3 hombres enmascarados atacaron un tribunal y desaparecieron. Denise Reed huyó y nunca fue acusado. El sistema castigó a los rotos mientras los culpables desaparecían. Si esta historia te perturbó o te dejó frustrado por la falta de justicia, no estás solo. Estos son los casos que los medios tradicionales evitan. Historias demasiado desordenadas, demasiado controvertidas, demasiado reales. Este canal trae documentales de True Crime que no apartan la mirada de las verdades difíciles. Si quieres más investigaciones, suscríbete ahora mismo. Pulsa el botón de suscribirse y activa las notificaciones. Cada día cubrimos casos aún más retorcidos que no querrás perderte. Deja un comentario ahora mismo. ¿Estuvo justificada Joel? ¿Debería Denise ser acusado? ¿Qué habrías hecho tú? Dale like a este video si te hizo pensar. Compártelo con alguien que necesite verlo. Y recuerda, si sabes algo, dilo. La verdad importa. La justicia importa. Y seguiremos cubriendo casos hasta que ambas prevalezcan. Nos vemos en la próxima investigación.